¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. No saben qué alegría y qué gusto es para todos los que formamos parte de esta mesa de trabajo estar compartiendo un día más con cada uno de ustedes nuestro programa Café en el Reino. Aquí estamos como siempre desde la oficina de Ministerios Olivo Natural compartiendo con cada uno de ustedes esta hora y media en la cual podemos estar en contacto entre ustedes y nosotros, ustedes a través de nuestra página web y de nuestro chat, y nosotros desde aquí, desde estos micrófonos, compartiendo todo lo que vamos viendo interiormente acerca de la historia, de la palabra del Señor, de los acontecimientos que día tras día involucran cada una de nuestras vidas. Y como siempre decimos, este es un programa que nos ayuda a pensar, a recapacitar, a sacar conclusiones. En fin, la idea como siempre es poder tener algo diferente a lo que habitualmente encontramos en lo que es la radiofonía cristiana. Hoy es lunes 15 de septiembre del año 2014, 20 de Elul del año 5774, y lo vuelvo a repetir, para nosotros es más que un gran placer que usted esté compartiendo desde olivonatural.org este programa de radio. Estamos aquí en la ciudad de Miami, como siempre, con tiempo muy caluroso, nublado. No sé cómo estará afuera en estos precisos momentos, pero estaba anunciado para el día de hoy lluvia. Veamos qué es lo que nos dice. No tenemos lluvia, está soleado, siendo las 7:02 de la tarde aquí en la ciudad de Miami. Todavía tenemos un día soleado, como sé que no es así en el cono sur del continente, así que les enviamos desde aquí, desde nuestra mesa de Café en el Reino, un poquito de calorcito a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en diferentes países en el cono sur. Un fuerte abrazo, porque ya el mapa nos marca que nos están escuchando desde Hialeah y desde West Palm Beach. Siempre nuestros hermanos están fieles. En Argentina hay un dicho que dice: firme como rulo de estatua. Así que les agradecemos por estar siempre acompañándonos desde el principio en nuestro muy querido Café en el Reino. Como siempre nos acompaña David en los controles y la puesta en el aire. Siempre repito lo mismo y siempre estoy más que agradecido. Uno puede ser la persona que esté usando estos micrófonos para que usted nos escuche, pero hay otras personas tan importantes como tal vez los que nos toca hablar, que si no fuera por ellos esto no podría salir al aire. Y este es el caso justamente de David Pérez, que está en los controles y la puesta en el aire de este programa. Vanessa Pérez, qué coincidencia, ¿no? Que tiene el mismo apellido. Sí, ¿qué serán? ¿Serán amigos? ¿Serán amigos? Vanessa Pérez, que está en cámara y atendiendo todos sus requerimientos en el chat. Patricia Ferrer, que ya la han escuchado, está aquí acompañándonos como cada lunes en nuestra charla de café y en los comentarios que tenemos siempre fuera de este tema. Así que Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Contenta? Sí, aquí estamos. Un poquito flojita de salud, ¿no? Sí, sí. Caiducha. Son los años, el alma, el almanaque. No es para tanto, che. Pero bueno, así aún estando de esta manera, te agradecemos mucho que puedas estar con nosotros, porque realmente el tema que vos haces aquí, que es tu segmento principalmente, ¿no? El segmento de encuentro histórico, ninguno de nosotros lo podría hacer, así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo pienso a pesar de las nanas. Todos lo pueden hacer. Ok, pero es tu especialidad. Y hoy también tenemos visitas aquí en nuestro estudio. Está con nosotros Marcos Pérez. Hay muchos Pérez acá. Ajá. Deben ser familia. Sí, tal vez. Así que bueno, muchas gracias Marcos por acompañarnos. No me puedo dar vuelta para saludarte porque si no se escucha bien en el micrófono, pero gracias por estar con nosotros. Bien, vamos entonces, siendo las 7:05 de la tarde, comienza a tener forma el programa del día de hoy. Tenemos también que saludar, y lo vamos a hacer después, en unos momentos más, porque mañana es el Día de la Independencia de México. Pero mañana hay dos acontecimientos históricamente muy importantes, que después te voy a decir cuál es el otro, ¿ok? Perfecto. Pero bien, antes de pasar a eso, saludamos a nuestros amigos de Facebook, nuestros amigos de la página Olivo Natural y mi página personal Richard del Pino. Les recuerdo que usted nos puede escuchar desde la computadora, desde el tablet o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Y antes de ir
a un tema musical de Paul Wilbur, que va a tener un tema muy hermoso titulado La canción de Ezequiel. Vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Tenemos en nuestra charla de café una pregunta. ¿Debemos imitar a Estados Unidos? Por supuesto que no vamos a hablar de política, no es lo que nos toca a nosotros, sino que vamos a estar trasladando esa idea política a nuestro diario vivir como Iglesia del Señor. Entonces, debemos imitar a Estados Unidos, y en nuestro segmento Encuentro Histórico, Patricia Ferrer nos va a estar hablando acerca de la época de los procuradores romanos. Así que, como verán, tenemos un programita bien intenso y bien entretenido, pero antes nos tomamos 2 o 3 minutitos para escuchar un tema musical y ya estamos con ustedes. No se vayan, enseguida seguimos con más Café en el Reino. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos.
Estás escuchando Café en el Reino, programados para unir. Se suman a nuestra audición hermanos desde New York y hermanos desde Santo Domingo en la República Dominicana. Un fuerte abrazo para ellos y gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio, esta hora y media donde estamos compartiendo historia, comentarios y también, ¿por qué no?, la palabra del Señor. En Miami, no sé dónde están ustedes, pero en Miami son las 7 de la tarde con 13 minutos. Y desde aquí nos encantaría saber quién es usted que nos está escuchando, así que tiene una herramienta para poder comunicarse y es el chat a través de la página de olivonatural.org. Ahí usted puede entrar, encontrará el chat y ahí estar haciendo preguntas en referencia al tema que se va a estar tocando hoy o simplemente mandarnos un saludo que realmente nos haría sentir muy bien saber que usted está conectado del otro lado del radio, en su ciudad o en su país. Gracias por compartir este tiempo de café en el reino. Y por supuesto, como siempre, lo invitamos. Si puede hacerlo desde su casa o la oficina, prepárese un rico y calentito cafecito para compartir con nosotros este espacio de radio. Te comentaba, Patricia, que mañana hay dos acontecimientos sumamente interesantes que van a ocurrir a nivel histórico. Uno es que mañana, septiembre 16, es el día de la independencia de México. Ajá, se recuerda. Se recuerda, sí. Claro. El Día de la Independencia de México se celebra el 16 de septiembre en conmemoración del histórico Grito de Dolores de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo convocó a sus feligreses a desconocer la autoridad del Reino de España y sumarse a la rebelión por liberar de su tutela a la nación mexicana. El Grito de Dolores representa el inicio formal de la Guerra de Independencia. Cuenta la tradición que el cura Hidalgo utilizó la campana de la torre oriental de su parroquia para congregar a una multitud de vecinos, a quienes ofreció una encendida arenga patriótica que insufló sus corazones con la firme determinación de conquistar el derecho a despojarse del yugo español. Así que desde aquí, desde nuestra mesa de trabajo, como mañana no tenemos programa, nos estamos anticipando y felicitando a todo el pueblo de México y a todos los mexicanos que están alrededor del mundo y deseándoles muchas felicidades por el estupendo y bendito país que ustedes tienen. Muchas felicidades a todo el pueblo de México, desde aquí, desde Café en el Reino. Y el segundo acontecimiento histórico, el día de mañana, es que es el cumpleaños de Mima. Sí. Así que también desde aquí a Mimita querida, seguramente nos está escuchando, le enviamos, porque claro, ella no lo dijo, pero por acá anduvo un pajarito parecido al que se le presentó al presidente de Venezuela, que vino y nos dijo que mañana era el cumpleaños de Mima. Así que Mimita, desde aquí, desde lo profundo de nuestro corazón, un gran beso, un gran deseo de felicidad y esperamos prontito, ahora nomás en estos días, dártelo personalmente. Muchas felicidades, Mima. Escuchá el aplauso que te vamos a dar desde aquí, desde Café en el Reino. Es para vos. Felicidades, Mima. Te queremos mucho. Bien. Y antes de entrar directamente ya a las notas que tenemos para compartir con ustedes, solamente un minuto para recordarles el ministerio de Hands of Mercy, allí en la ciudad de Sderot, en Israel. Recuerde que ellos están trabajando y principalmente después de todos estos acontecimientos que hubo allí en los enfrentamientos entre el ejército de Israel y el grupo terrorista que realmente puso en vilo a toda esa ciudad. Ellos siguen trabajando porque por supuesto esto dejó muchas secuelas en los niños, en los ancianos, en los que conviven diariamente en esa ciudad de Sderot. Y ellos están colaborando a través de alimentos, de pañales, de medicina. Recuerde que usted puede entrar a la página web de este ministerio, que es www.israel-medio-handsofmercy.org, y desde ahí hacer una donación de acuerdo a lo que sienta en su corazón para poder ayudar a estos amigos que no cuentan con ninguna otra ayuda, sino solamente con la de aquellos que sienten en su corazón compartir una sedaca, una ofrenda de amor con
el trabajo que ellos están haciendo en ese lugar. Recuerde www.israel en el medio Hands of Mercy, manos de misericordia.org. Cualquier ayuda que usted pueda tener con ellos realmente será muy bienvenida. Bien, ¿te parece que entremos ya a algún tema bien específico? Usted es el jefe aquí, así que... Eso es lo que dicen, pero no es así. Son las 7:18 de la tarde. Hemos tocado ya algunos puntos interesantes e importantes, como por ejemplo el cumpleaños de Mima, pero vamos a entrar ahora a hablar un poquito acerca de nuestra charla de café. La charla de café tiene un condimento y que es una charla informal, no es algo que preparamos nosotros, sino que como cualquier charla de café, cuando se sientan 2, 3, 4, 5 amigos, comienzan a charlar de temas diferentes. Hablan de fútbol, hablan de política, hablan de la suegra, hablan de los vecinos, de todo ese tipo de cosas, pero no es nuestro tema justamente aquí en Café en el Reino. Nosotros hablamos de cosas que siempre sirvan para edificar nuestras vidas. Hubo un acontecimiento la semana pasada, no sé si te acordás, Patricia, que el presidente de los Estados Unidos, Obama, se dirigió a la nación y habló acerca de algunas determinaciones que a partir de ese momento se iban a tomar con lo que estaba pasando en Siria y en Irak. No sé si habrás escuchado, si lo escuchaste, o si lo recordarás o lo habrás leído. Principalmente lo que él, entre tantas cosas, quiso explicar es que el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos había tomado ya medidas concretas. Recuerdo que hace como, esto lo hablamos así por encima el jueves pasado con el rabino William Ferrer aquí en Café en el Reino. Recuerdo que hace como 3 meses atrás se había hecho una encuesta aquí con el pueblo, ¿no es cierto?, con los ciudadanos de Estados Unidos, y hablando acerca de que si Estados Unidos tenía que tomar alguna decisión acerca de qué era lo que estaba pasando allí en Medio Oriente. Solamente el 20% de la ciudadanía estaba de acuerdo hace 3 meses atrás en que había que tomar alguna determinación. Cuando el presidente de los Estados Unidos habló la semana pasada a todo el pueblo americano, se hizo también, se volvió a hacer un censo pero ya hecho a través del periodismo, y ya el 90% de la población estaba de acuerdo en que Estados Unidos debía tomar medidas. ¿Por qué este cambio de un 20% a un 90% solamente en 3 meses? Bueno, los motivos fueron porque se vieron que podrían llegar a estar afectados de alguna manera, aunque el acontecimiento era bastante lejos. Había circunstancias y motivos que los hacían pensar al pueblo de que podían ellos también estar afectados. No olvidemos que la idea que tienen estos grupos extremistas no solamente abarca todo lo que es la zona del Medio Oriente, sino que abarca Europa, abarca el África, donde ya también están haciendo algunos estragos, sino que también abarca todo lo que es el continente americano, tanto sea sur, centro o norte. O sea que la intención de ellos justamente es poder llegar con ese tipo de gobierno a gobernar el mundo entero. Casi, lo diría casi en forma de confesión, hoy manejando casi se me caen las lágrimas, porque escuchaba que estos grupos, dentro de las barbaridades que estaban haciendo, era agarrar a niñas de 6, 7, 8 años y violarlas en forma reiterada. ¿Por qué casi se me caen las lágrimas? Primero por la situación, y segundo porque los que aquí están y algunos de los que me escuchan saben que también tengo una hija de 8 años. Y uno siempre traslada todo ese tipo de cosas al plano familiar. Claro. Y justamente creo que creo que el pueblo, la nación de los Estados Unidos tomó conciencia de todo ese tipo de cosas y que no queremos vivir en esta parte del continente ese tipo de barbaries. Entonces, ¿qué fue lo que hubo que hacer? Tomar medidas. Tomar medidas para, lo voy a decir en una forma callejera, frenar a esta manga de fascinerosos. Ahora, bien, todo esto en referencia a lo que el gobierno pudo hacer, o a lo que el gobierno comenzó a hacer.
Pero como yo te decía en un principio y les decía a los amigos que nos escuchan, no es un programa de política. O sea, no es no es que no nos interese, solamente es que este programa no se refiere a ese tipo de cosas. Nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Formamos parte de la Iglesia Universal del pueblo de Dios. Y cuando hablo de Iglesia Universal no estoy hablando de esa famosa iglesia que se autotitula como Iglesia Universal del Reino de Dios. Hablo de la iglesia del pueblo que el Señor ha escogido. Y yo soy uno de los que piensa de que el reino de Dios no es solamente de los evangélicos, sino que somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor y reconocemos que Él es el Mesías de Israel, que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el que vino a dar su vida por nosotros. De ahí en más, el Señor después sabrá quién forma parte de su pueblo. Claro. Pero mientras tanto, nosotros acá estamos confiando que somos parte del pueblo del Señor. Entonces, llevando el plano político y diario a nuestro plano, llamémosle en cierta forma espiritual, como Iglesia del Señor, mi pregunta es, ¿debemos imitar como pueblo del Señor a los Estados Unidos? Ha llegado el momento de que tomemos nosotros también decisiones como pueblo maduro en el reino del Señor, de que estas cosas que están ocurriendo tan lejos también algún día nos pueden llegar a afectar a nosotros y a nuestras familias. Y si debemos de tomar decisiones, ¿cuáles serían esas decisiones? Y tiro la idea para que la podamos charlar en nuestra mesa de café. Está buena la pregunta porque, bueno, vos hiciste una analogía entre lo que serían unas medidas, digamos, quirúrgicas, estaríamos hablando, que son las que se van a tomar ahora de parte de no solamente Estados Unidos, sino la coalición de países, que sobre todo europeos, que son los que se van a sumar, digamos, a poder establecer, digamos, una cirugía para todo este tipo de situaciones. Un poco haciendo, digamos, comentando un poco lo que vos decías al principio y relacionando la diferencia entre las encuestas, yo pensaba que también tuvo que ver un poco la lamentable decapitación que hubo de los dos periodistas, porque hasta que no pasaron, parece que no, hasta que no pasó esos dos lamentables hechos, no, lamentablemente el pueblo o la comunidad, la mayoría de la comunidad se mantenía de alguna manera bastante, de alguna manera, claro, no es que al margen, hay que ponerse a pensar también de que no hace desde el 2001, ¿no es cierto?, que empezaron las guerras contra Irak primero, bueno, con Afganistán, con Irak, y toda la situación del Medio Oriente que ha ido empeorando, y sobre todo después de las mal llamadas primaveras árabes ha ido empeorando todavía. Entonces todo este cúmulo de situaciones también hace que muchas personas no estén a favor de más intervención, por el hecho en sí de no seguir perdiendo más soldados. O sea, todos los que muchas veces tenemos hijos, también estamos pensando en los muchachos, las chicas que están siendo llevados para estas tierras, y que vemos que muchos han dejado sus vidas ahí, y todavía no se ha logrado de alguna manera ni pacificar la región, ni por el contrario. O sea, los grupos islamistas son los que han tenido más surgimiento y más fortalecimiento. Por lo tanto, también eso pienso que también explica un poco la diferencia de en las encuestas, ¿no?, con relación a las encuestas. Si hacemos una analogía, yo pienso que ya se están tomando, digamos, de alguna manera conciencia ya en las iglesias, de poco a poco. O sea, al principio no, como decías vos, posiblemente haya una especie de indiferencia porque está lejos, y también por desconocimiento, además también del auge de los discursos que ya sabemos que son bastante faltos, digamos, de
esencia, digamos, política, sino más bien un discurso demasiado espiritualista, alejado a veces de la realidad sociopolítica. Pero al ser esto tan fuerte y tan obvio, no queda otra que ya empezar a interesarse. Yo he visto, digamos, una diferencia también. Por ejemplo, el otro día estaba mirando como para poner un ejemplo, en las comunidades en Argentina, todas las entidades bastante más importantes, por ejemplo, Asiera y muchas comunidades que ya abarcan muchas instituciones argentinas, de iglesias, quiero decir, evangélicas argentinas, se están reuniendo ya y convocan a todo el pueblo a hacer manifestaciones y a hacer reuniones de una manera pública, de llevar esto al obelisco, de hacer ver de que se tienen que estar orando por todas las comunidades cristianas que están siendo perseguidas. Es decir, esto ya no se puede ocultar más. Y eso me pareció muy importante, que los líderes ya de las comunidades comiencen a movilizarse, comiencen a hacerle tomar conciencia a toda la feligresía para de alguna manera tomar conciencia, instruirse, todo lo que sea, prepararse. Sí, claro. 2 puntos que surgen del comentario que estás teniendo. Quiero recordarle, queridos amigos, que usted también puede participar de esta charla a través del chat, enviando sus preguntas o haciendo sus comentarios en el chat de la página web de olivonatural.org. 2 cosas que surgen del tema que estábamos hablando recién. Primero, ¿vos creés que todo esto, suponiendo, siempre vamos a suponer, de que esto pueda llegar a mayores? ¿Vos creés que llegando a mayores que estos grupos puedan llegar a tener un mayor control de las cosas que puedan llegar a suceder aún en nuestros propios países? ¿Eso podría afectar a nuestras iglesias como institución? 1. Segundo, me hablabas de que en Argentina se están movilizando para orar. Me parece muy bien, porque el Señor nos llamó a ser un pueblo de oración y constantemente en las Escrituras se habla acerca de la oración. Pero hace unos minutos atrás leímos lo que hizo el cura Miguel Hidalgo, para, en cierta forma, para comparar. Exactamente, para poder comparar. Seguramente él habrá estado orando, pero hubo un momento que más que oración tuvo que poner en práctica esa oración y salir a hacer algo más. Porque tal vez si solamente él hubiese estado orando, capaz que México todavía no estaba ni siquiera, no hubiese sido ni independiente. Bueno, él tomó, claro, como en cierta forma, como se dice en Argentina, las riendas del caballo, sí, y dijo, si no lo hace otro, voy yo acá adelante y acá tenemos que salir. Bueno, de alguna manera, claro, es movilizar un poco las masas. Claro. ¿No? Bueno, salvando las diferencias, porque ahí también había objetivos políticos. La Iglesia Católica apoyó las revoluciones o todas los movimientos de independencia, por razones políticas, ¿no es cierto? Y económicas. Si bien no fue algo espontáneo, a lo que quiero llegar, ¿no? Pero por ahí lo que te quiero decir es que sería, digamos, de no haber nada, por ejemplo, o digamos, de una falta de conciencia o de una ignorancia total, muchas veces, a que de pronto se estén movilizando un poco y se esté convocando a través de las redes sociales. Eso ya me parece por lo menos un primer paso. Claro, hay que tomar más medidas, ¿no? ¿Como por ejemplo? Básicamente tiene que ver mucho con la educación, y a eso tenemos que apuntar nosotros, a la educación. Si no se instruye, digamos, a la comunidad de lo que significa realmente estos movimientos, y para eso tenemos que saber todo su origen, desde cuándo comienzan, cuál es que ya, digamos, tenemos que ir prácticamente a la Edad Media, que es cuando surge, digamos, todo este movimiento, y después se va, digamos, es expansionista, obviamente, como el cristianismo, el cristianismo fue expansionista. Sí.
y en su primer momento también, si bien fueron comunidades perseguidas por el imperio, pero ni bien subieron al poder y tomaron ellos, digamos, el control de todo el Estado, utilizaron las mismas medidas represivas que el Estado había usado contra ellos primero. O sea, es una paradoja, pero así fue. Entonces, si estas personas llegaran a tomar el poder, pasaría tal vez un fenómeno, no sé, tal vez análogo, como ocurrió con el cristianismo, es decir, cambiar, digamos, una forma de pensar, una ideología, por otra. Y no creo que llegara, que lo van a intentar, obviamente sí, pero sí hay una buena, o sea, estamos en una etapa también que hay un mundo multipolar, o sea, ya no se puede hablar de bipolaridad, porque desde que terminó la Guerra Fría y durante un tiempo quedó, digamos, Estados Unidos como única potencia mundial, sin embargo hoy ya tiene muchos competidores, se están levantando toda una serie de naciones que justamente están tratando de volver a las antiguas glorias, digamos, que tuvieron en el pasado, como ser Rusia, que de alguna manera va a ser un bloque, digamos, de alguna manera que va a tratar de ser una especie de oposición al modelo occidental, tratando de volver otra vez tal vez a la Rusia de los zares, ¿no? Donde hubo un esplendor tremendo. Es decir, ya estamos en un mundo donde después China también es una de las naciones que es la que está en una directa expansión territorial a través de la economía, es decir, está tomando territorios y a través de tratados. Nuestros países ya están comprando grandes territorios. Se habla de la nueva colonización china ya en Argentina. O sea, hay periodistas que están denunciando esto, no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo. O sea, están tomando el control. Es decir, que va a haber, digamos, de aquí en más un mundo multipolar, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una especie de coalición. Ahora, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese mundo multipolar del cual se está viendo y que avanza bastante más rápido de lo que uno pensaba, claro, porque las cosas con el tema de la tecnología ahora avanzan mucho más rápido de lo que antes se pensaba. En ese mundo multipolar también va a estar la Iglesia del Señor. Claro. Eso no va a cambiar. No, lógico. Eso no va a cambiar, por más que estemos viviendo como se vivía hace 500 años atrás, como se vivía hace 200, 100, 50 o ahora o en el futuro. La Iglesia, hasta que el Eterno regrese, el Señor regrese, así vamos a estar. La Iglesia del Señor va a permanecer aquí durante todo ese tiempo. Sí. El tema mío es siempre el mismo. Y siempre lo voy a llevar al plano espiritual. Y el plano espiritual que me interesa a mí es la Iglesia. Vimos algunos acontecimientos que ocurrieron en Irak hace poco tiempo, donde la iglesia era brutalmente masacrada, donde eran retirados de sus casas, les ponían en sus casas una letra, un signo, donde eso significaba Nazareno, es la primera letra que significaba Nazareno, como diciendo estos son cristianos, claro, para que todo el mundo lo viera, para que los repudiara, le tirara cosas, le rompiera la casa, como se hizo con la comunidad judía en Alemania. Exacto, es decir, la estigmatización, es decir, de alguna manera ponerle el estigma para atacar a esa comunidad. Entonces el tema era bien fácil: ¿te convertís al Islam? ¿Te matamos o te vas? Claro. No hay otra salida. Entonces el punto mío es este. Ellos, porque en cierta forma estaban un poco acostumbrados a ese estilo de vida, supieron decir a través de tanto dolor, de tanto sacrificio, de tantas cosas que vivían diariamente, supieron decir: mi vida es firme en Cristo y eso no lo voy a cambiar. Y yo sé que esto es un plano personal, el punto que voy a tocar ahora, pero vos crees que como institución
nosotros aquí en Occidente, ¿estamos preparados para eso? ¿O ante una ola que se venga de ese tipo de cosas por nuestra falta de convicción, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de información, tal vez demos un paso atrás muchos de nosotros? Porque es muy fácil decirlo desde aquí, y desde nuestra comodidad, todo lo que querramos decir acerca de Cristo y de nuestra vida entregada a Él y que moriríamos por Él, como lo dijo Pedro una vez. Pero resulta que ni bien le preguntaron si era parte de los discípulos, él lo primero que hizo fue negarlo. Pero después no te olvides que con el tiempo después murió crucificado. ¿Está bien? O sea, fue como que, bueno, una etapa, ¿no? Que pienso que a todos nos pasaría eso tal vez. Puede pasar lo que pasa siempre cada vez que el cristianismo fue perseguido. Recuerdo, por ejemplo, que hay una etapa que cuando ya la tratemos, va a ser que los emperadores en un momento, ellos obligaban, digamos, a tener el culto al emperador, y que había que sacrificar, y de esa manera te daban un certificado, de alguna manera un papel, ¿no es cierto? Un sello, digamos, que vos, si habías cumplido con esa tarea que era cívica en ese momento, digamos, de alguna manera te daban ese certificado y el gobierno te dejaba tranquilo, porque era una ley en ese momento. Entonces todavía no llegamos a ese momento, pero lo traigo a colación como ejemplo. Entonces en ese momento hubo varios tipos de creyentes, o sea, estaban los que de alguna manera no sacrificaron al emperador, no siguieron, no cumplieron con la ley, digamos, fueron tomados como outlaw, ¿no es cierto?, personas que no cumplieron con la ley, y obviamente de ahí era la pena de muerte. Hubo otro grupo que sobornó a muchos funcionarios y logró el certificado sin ir a cumplir con el culto al emperador, pero bueno, sobornaron y de alguna manera lograron salvar su vida. Y también hubo otros que sí fueron a sacrificar porque, bueno, en ese momento era necesario salvar la vida y obtener el certificado. Cada vez que ha habido persecución siempre hay distintas respuestas, nunca hay una respuesta homogénea. Mira, cuando también pasa lo que la expulsión de los judíos en España, por ejemplo, y de alguna manera la ley era que se tenían que hacer católicos a la fuerza o irse. Entonces hubo muchos que, bueno, o sea, que por eso se les llama después los criptojudíos, o después se les llamaba marranos, por una manera despectiva, porque muchos que sí se convirtieron al catolicismo, de una manera que, por lo menos para salvar su vida. Entonces, ¿quién de nosotros no sabemos si llegará a pasar una situación así? Cualquiera de nosotros puede reaccionar de las tres maneras, puede ser, o sea, o podés directamente someterte, digamos, o sobornar, o no someterte y perder la vida. Pero hasta que no estemos en ese momento no podemos escapar, saberlo. porque recuerdo, ahora que mientras vos hablabas, recuerdo las palabras del Señor, de Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a todo el grupo que los estaba escuchando, que huyeran, cuando ocurran este tipo de cosas, huyan a los montes. O sea, como una recomendación. Y eso se cumplió. Es mejor. Porque cuando vino la destrucción y empezó la guerra contra el imperio. Se cumplió en muchas etapas de la historia. Pero literalmente ahí ese grupo, digamos, los primeros discípulos ahí, cuando explotó la guerra ahí, o sea, se desató la guerra en el 66, muchos huyeron. Pero es que es mejor, si te pones a pensar, es mejor huir que negar al Señor. El problema es a dónde. Siempre me acuerdo cuando hablamos de estos temas con un hermano ahí en la congregación, y hablábamos de estos temas y decíamos, la cuestión es a dónde. Bien. La pregunta sería ¿a dónde? El tema es más que interesante. Dudo que tal vez nos pueda, si el tiempo lo permite, tal vez lo seguimos un poquito más al final, si no tenemos muchos más programas por delante para seguir con este tema. Hay una cosa de las que a mí más me preocupa después de 35 años de cristianismo, y es que vi en cierta forma y en algunos aspectos
y principalmente en el tema de la educación, en todas las áreas de lo que es el cristianismo, vi decrecer al cristianismo en vez de crecer. Los mensajes de hace 20 años, 25 años atrás no son los mismos que ahora. El discipulado que se formaba hace 25 años atrás no es el mismo que ahora. Y veo ahora justamente la causa de todo esa falta que la iglesia, digamos, no proyectó sobre sus fieles. Y es que la iglesia está más débil, que los jóvenes no saben ni para qué lado van. Y eso, honestamente, de verdad, a mí me preocupa muchísimo. Y a eso apuntamos desde aquí, desde Café en el Reino, no solamente a decir lo que vemos mal, sino a colaborar para que pueda fortificarse todo ese tipo de cosas. Así que muchas gracias a los que nos están escuchando. Se agregó Palm Beach Gardens, así que un fuerte abrazo para nuestros amigos que nos están escuchando desde ahí. Vamos a nuestro segundo tema musical porque todavía nos queda el segmento de encuentro histórico en la época de los procuradores romanos, así que Patricia, si hablaste y te cansaste, toma un poco de agua, sí, porque vas a tener que hablar mucho más todavía. Voy a tener que hacer al revés, el primer segmento mío y después... No hay ningún problema, lo cambiamos. Vamos a escuchar a Ricardo Montaner en una hermosa canción que canta con su hija, Eva Luna Montaner, La Gloria de Dios. Enseguidita nos conectamos con la introducción al segmento de encuentro histórico y ya pasamos directamente a escuchar a Patricia Ferrer. No se mueva, unos minutos más y seguimos con usted en este programa Café en el Reino. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos.
Estamos teniendo un programa sumamente interesante, sumamente dinámico y activo, y muchas gracias por compartir justamente este tipo de programa a usted que nos escucha desde el otro lado del radio, desde el otro lado del micrófono. Seguimos aquí con Patricia Ferrer en nuestro programa Café en el Reino. Recuérdoles que hoy es lunes 15 de septiembre del año 2014, 20 de Elul del año 5774. Me salió un español viejísimo, sí, recuérdoles. Ya estábamos acá con Vanessa, ¿no? Bueno, digo, qué bueno. Qué bien, ¿no? Wow. O sea, habrá dicho, wow, este tipo. Retornando a las raíces. Pero no me surgió así de la nada, ni lo tenía pensado. Está bien que estamos hablando de la independencia de México, sí. Pero bueno, digo, qué bueno. Bueno, nuevamente un fuerte abrazo para nuestros amigos mexicanos que mañana festejan su día de la independencia. Y no me voy a poner a imitar a los mexicanos acá porque queda feo. No. Pero bien, son las 7 de la tarde, 53 minutos, ya cerca de la nochecita aquí en Miami, y todavía nos queda bastante tiempo de programa, justamente el tiempo que necesitamos para que Patricia Ferrer comience con su segmento de encuentro histórico. Estamos ya entrando en los momentos históricos que son los que a mí me gustan. Yo siempre quise llegar a la figura de Jesús, pero entendí perfectamente, y lo entendí porque lo viví de esa manera, que a medida que vos ibas hablando yo podía ver y analizar y decir, si yo no hubiese entendido aquello, todo lo que le pasó a Israel y todo lo que, tuvo que andar en el proceso histórico, donde Dios actuó durante ese proceso histórico, no hubiese podido entender muchas de las cosas que forman parte del mensaje de Jesús. Y justamente ahora estamos ya en una época muy interesante, porque Jesús ya nació para esta época. Sí, sí. Jesús tal vez esté haciendo sus primeras armas como cualquier niño o cualquier jovencito del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entramos en un terreno bien interesante, porque él tiene que vivir durante ese periodo también ciertos acontecimientos históricos que van a marcar su vida. Y de eso creo que es lo que vas a hablar, ¿no es cierto? Sí, sobre todo, por ejemplo, ¿quiénes son los actores? Uh-huh. Eso es lo que tenemos que entender, que es justamente el contexto, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y leemos las escrituras, todo lo que es denominado Nuevo Testamento, uh-huh. Que son las escrituras básicas que nos van a hablar de Jesús, todo su ministerio y todo el desarrollo de las primeras comunidades. Uh-huh. Esto se amplía, es decir, porque nosotros tenemos que insertarlo dentro de todo ese contexto. Claro, claro. Es decir, no es que surge de una manera absolutamente desgajada uh-huh. Del pueblo de Israel, sino que por el contrario, justamente son las situaciones que se estaban viviendo son las que llevan a tener ideales, y esos ideales son las que justamente se llevaron adelante, claro, a través de o bien revueltas o bien movimientos uh-huh. Bastante moderados, ¿no es cierto?, que llevaban, digamos, a una espiritualidad, claro, claro. O a una búsqueda de espiritualidad, pero uh-huh. tiene que ver ligado con lo que estaba pasando. Habíamos hablado el otro día que habíamos, haciendo un pequeño resumen, que cuando muere Herodes, él antes de morir, habíamos dicho que escribe un testamento, ajá, ¿no es cierto?, dejándole su reino, lo divide, lo reparte entre los hijos uh-huh. que le quedaban, ¿no es cierto?, porque la mayoría lo hizo asesinar. Sí, todo aquel que habíamos estado hablando que uh-huh. Le resultaba a él o le parecía a él que iba a ser una amenaza, lo hizo ejecutar. Uh-huh. Entonces él muere en el año 4 a.C., es lo que más o menos los historiadores suponen. Entonces ese testamento tiene que ser ratificado por Augusto. Claro. Habíamos dicho Octavio Augusto, que en este momento es el emperador que está en el poder. Entonces, cuando ellos viajan para allá, que es decir, la zona había sido distribuida más o menos de esta manera, es decir, una zona le iba a tocar a Arquelao, que era la zona de Judea, de Samaria y de Idumea, uh-huh. ¿no es cierto?, para el que puede tener un mapa, lástima que no tenemos mapas acá para ir mirando, ya pero llegaremos. Más o menos, claro. Pero bueno, el que
pueden en algún momentito tener un mapa, buscarlo por internet, toda esa parte, digamos, se le iba a tocar a Arquelao, que era de alguna manera la zona que se consideraba un poco mejor, pero bueno, desde el punto de vista política, porque estaba ahí justamente la ciudad de Jerusalén, que en ese momento tenía ya una importancia política muy importante. Y también tenía la ciudad de Cesarea Marítima, que habíamos dicho que Herodes la había construido con la idea de hacer justamente el puerto, que ahí tenía muy importante, que justamente era el que recaudaba más dinero a través de la aduana. Bueno, realmente era la parte más importante, económicamente hablando, pero también fue la que tuvo más problemas, más disturbios, porque también estaba la otra zona que le quedó a Herodes Antipas, que fue la zona de Galilea y Perea, y después la otra 2 ciudades que le dejó a la hermana, que era la de Jamnia y Asdod, y después la zona que menos también problema tuvo desde el punto de vista político fue la que le tocó a Felipe, que era toda la parte de Eritrea, y se le llama, Transjordania también, son una serie de ciudades ahí que están casi, digamos, al norte del límite con Siria. Y era una población básicamente bien mixta. No tuvo, digamos, dentro de todos los 3 hijos fue el que más tranquilo fue Felipe, porque no impuso una dictadura, de alguna manera fue muy ecuánime, mantuvo la zona ahí bastante pacificada. Era también una zona muy de transición en cuanto a había una población muy mixta, es decir, no solamente había judíos, sino que había muchos gentiles, había muchos sirios, había muchos árabes, por lo tanto él de ninguna manera, se puso muy del lado, digamos, de no imponer de ninguna manera un régimen así, ni autoritario como el que tuvo su padre, ni tampoco Arquelao, porque no era necesario tampoco. Incluso él llegó a acuñar monedas con la imagen de los emperadores, cosa de que no se hubiera pensado en que ni Arquelao ni Herodes Antipas hicieron. Dentro de todo, ellos, no... ¿Por qué? Porque la moneda con la imagen del emperador, eso enseguida traía enseguida... Era ocasión de revuelta enseguida, por parte de la comunidad judía, porque justamente eso es lo que explica el libro, que me encanta y es bastante recomendable para todo el que quiere estudiar bien todo este contexto. Es el libro de Joseph Klausner, que es justamente Jesús y sus enseñanzas, y él explica todo el contexto político, social, económico, y te va a hablar también de las fuentes que hablan de Jesús de Nazaret, que no solamente los evangelios hablan de Jesús de Nazaret. Hay fuentes, no solamente, por ejemplo, hay fuentes de historiadores romanos que van a hablar de él, y también él se refiere y muestra que en el Talmud muy posteriormente se escribió acerca de Jesús de Nazaret. O sea que todo aquel que quiera estudiar desde el punto de vista histórico, el Jesús histórico, la obra esta de Joseph Klausner, Jesús de Nazaret, es bien recomendable. Me gusta porque él con mucho detalle habla sobre Herodes, justamente lo muestra, como obviamente un opresor, un tirano, y sus hijos, en el caso de Arquelao también lo muestra como un tirano. Por eso no duró mucho, ¿no es cierto? ¿Te acordás que habíamos hablado el otro día también de que ya había ido una delegación que anteriormente ya lo habían visitado, no sé si eran los mismos, pero sí era un grupo de notables de Jerusalén, que cuando mucho antes con Pompeyo y después con Antonio, digamos, los distintos ocupantes, digamos, o los que ocupaban el poder en Roma, con los cuales había que ir y negociar, esta delegación siempre iban y le pedían lo mismo, que aboliera la monarquía. Es decir, ellos, ¿por qué? ¿Qué era lo que buscaba este grupo? Era volver otra vez, una vuelta atrás, a aquella época de una especie de época de oro,
en la cual fue bajo los persas y los ptolomeos. ¿Te acordás que habíamos hablado de que ellos, de alguna manera, el sacerdocio, ¿no es cierto?, de Jerusalén era el que tenía un control sobre la población, y tenían un poder, básicamente un poder religioso. No estamos hablando de poder político, porque ni con los persas ni con los ptolomeos no estamos hablando de independencia política. Estamos hablando de que ellos de alguna manera tenían un poder religioso sobre la comunidad, pero también económico. Sí, obvio, no, eso siempre lo tuvieron, claro. El económico siempre lo manejaron ellos, pero el tema es que cuando después aparecen las revueltas de los macabeos, y los macabeos son los que se instalan en el poder, ellos quedan subordinados a ellos, por eso ellos querían que se fueran los macabeos, o sea, contradictoriamente, o sea, no, por más que ellos trajeron una independencia política y nacional. Bueno, también tienen que ver las guerras civiles, ¿no?, que desencadenaron. Después, obviamente, cuando estaban los Herodes y todos los hijos, los sucesores, la situación de ellos no cambiaban, tenían que ser, es más, por ejemplo, habíamos visto que Herodes era el que ponía, el sumo sacerdote lo elegía él, lo ponía y lo sacaba y ponía otro a gusto de él, y Arquelao hace lo mismo, cuando vuelve de encontrarse justamente con Augusto, Octavio Augusto, lo primero que hace es sacar a ese sumo sacerdote que había quedado, cuando ellos, mientras ellos habían viajado a encontrarse con Augusto, había surgido una revuelta, y entonces lo hace, digamos, responsable de la revuelta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, viene y lo saca y lo pone al otro, a un hermano de él, y bueno, esa situación, digamos, estaba bien complicada. Entonces Arquelao, de todas maneras, está 10 años más o menos en el poder, está hasta el año 6 después de Cristo, y finalmente lo saca Octavio Augusto. ¿Por qué? Porque esta delegación que te digo vuelve otra vez a entrevistarse con el emperador, y finalmente le vuelve a pedir y le vuelve a rogar que saquen ahí a esta monarquía, y que directamente pase, estamos hablando de que pase directamente a ser administrada por Roma. O sea, estaban dispuestos hasta eso, a decir, bueno, perdemos la soberanía, o mejor dicho, la independencia, o cierta independencia, porque había quedado como estado vasallo, no te olvides. Pero bueno, ¿y en qué consiste esto? Es que, bueno, habíamos visto que Octavio Augusto, él estaba esperando de alguna manera cómo iban a ir surgiendo la situación, y si él veía más propicio sacar a Arquelao y poner un procurador directo, o sea, lo iba a hacer, y eso fue lo que hizo, un hombre práctico, ¿no?, obviamente, y nada de, o sea, no se movía por las lealtades ni lealtades políticas. Directamente ellos sabían perfectamente que ellos tenían que controlar esa situación, no iban a tolerar de ninguna manera ni revueltas ni ningún tipo de monarquía ahí que le fuera adversa, sino que continuamente ellos iban a encargar de que el que estuviera ahí controlando esa región tenía que ser uno de ellos. Claro. Entonces, bueno, que lo que pasa es que esta es la zona que nos ocupa, ¿no? Pero hay que entender que el Imperio Romano hizo eso en todos lados. Bueno, claro, lógico, no. Sí, y no, o sea, te llevaría mucho tiempo poder ver cada zona que ellos iban ocupando, y los gobernantes locales que ellos ponían, hasta qué punto continuamente ellos tenían que estar frenando las revueltas, ¿no es cierto? Pero en este caso, como es lo que nos corresponde ponerle o nos interesa a nosotros, nos quedamos aquí. Entonces, la comunidad entonces de los sacerdotes, o sea, ese grupo de élite de los sumos sacerdotes, contento ahora primero piensan de que ahora sí vuelven otra vez, ya te digo, aquellas viejas épocas de los persas, pero se equivocaron. Pero de aquí a la China, diríamos, ¿no? De aquí porque estamos lejos. Claro, porque Roma no eran los persas ni los ptolomeos. O sea, ellos de ninguna manera, aparte la zona había cambiado, porque cuando estuvieron los persas y los ptolomeos, Judea era algo pero completamente insignificante. Pero habíamos visto que Herodes
de alguna manera le había llevado a tener un esplendor económico, también gracias a las grandes construcciones que había hecho, y además ya pasaba, ya te digo, con todo el puerto, toda esa zona ya había traído una prosperidad económica, las ciudades griegas, todo eso era muy diferente a cuando estaban los persas. Entonces, pero de alguna manera ellos, bueno, ahora no lograron tener ese, tenían el control sobre la población religioso, porque les permitían, por ejemplo, los procuradores, que entre otras cosas, Coponio es el primero, es decir, a partir del año 6, ¿no es cierto?, que estamos hablando, después de Cristo, que entonces Octavio Augusto lo manda a llamar a Roma y lo pone lo manda a Arquelao y lo lleva, lo manda al exilio a las Galias, que lo mismo después se hace más adelante Calígula hace con Herodes Antipas en el 39. Es decir, pero bueno, Herodes Antipas de todas maneras queda desde el 4 antes de Cristo hasta el 39. Él queda ahí con Galilea y Perea. Entonces, pero ya te digo, la zona entonces de Judea, para que nos quede claro, de Judea, Samaria e Idumea, entonces ahora va a haber un procurador romano directo, es decir, queda la zona esta anexionada a Siria. Ahí hay un gobernador, que es Quirino en este momento, ¿no es cierto? El gobernador Quirino lo primero que hace es mandar a hacer un censo para saber, cuál es las personas, sus propiedades, para saber qué tipo de tributos. Pero además, ya te digo, se nombra a otro procurador especial, que el nombre es, el título se llamaba Epitropos, que era una especie de funcionario administrativo, pero también militar, porque era la especie de bueno, y además podía era el encargado de recaudar los tributos, ¿no es cierto?, y de mandarlos para Roma. Es decir, era él el que iba a estar encargado de controlar esa parte de que antes le había pertenecido a Arquelao. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hay? Fundamentalmente, en primer lugar, bueno, Judea pierde el derecho de conducir guerras, el derecho de ejecutar la pena de muerte también, es decir, lo que se llamaba el ius gladi, eso le pertenecía ahora al procurador romano, ¿no es cierto? Por eso es que vas a ver que en la ejecución de Jesús, en la crucifixión de él, vas a ver que el Sanedrín es el que decreta, o mejor dicho, sentencia, pero no ejecuta, no tiene potestad de ejecutar. Sí se le dejó la potestad, de pronunciar sentencia contra cualquier reo, que ellos consideraban reo, después supuestamente de una investigación. Claro. Y lo que nosotros después vamos a tener que entender también es la mentalidad, que porque cuando se lo crucifica a Jesús, es es una especie de colaboración entre el poder religioso y el poder de Roma, porque lo consideraban a él un peligro o una amenaza, en el sentido de que, bueno, era uno más de los que agitaba las masas, es decir, en forma, práctica. O sea, también, por ejemplo, nosotros después vamos a ver que los problemas que tenían muchas veces y que no lograban ahí, los choques que había siempre entre los romanos y la población, era también una cuestión de mentalidad, porque para ellos, lo que para ellos era un problema político, para los judíos era un problema religioso. Claro. Entonces, como vamos a ver después, entonces, y para el pueblo era una solución que ellos no querían. Exacto, porque, por ejemplo, siempre se luchó mucho contra el problema de los estandartes, de las imágenes, de todo lo que trajera, lo que los judíos o el judaísmo consideraba idolatría, que para los romanos era una cuestión política nada más. Como, bueno, en un primer momento estos procuradores de alguna manera intentan no agitar, de alguna manera intentan como respetar todo lo que, trataban de no ofender. Por eso es que en un primer momento, hasta Poncio Pilato, los primeros procuradores que hubo, que ahora después los vamos a nombrar uno por uno, no dejaban que, por ejemplo, las tropas entraran en Jerusalén con los estandartes que tenían las imágenes del emperador, ¿no es cierto? Para no ofender o para no
digamos, no es para no ofender, sino lo que no querían era, para no sabían, claro, porque eso provocaba enseguida una revuelta. Claro. Obviamente que los romanos enseguida, donde cualquier revuelta que se producía, ahí había represión. O sea, no andaban con vueltas. Claro. Pero bueno, entonces, el Sanedrín, entonces, que juzgaba en cuestiones religiosas y solamente podía pronunciar la sentencia de muerte sin ejecutarla. O sea, el ius gladis, habíamos dicho que le pertenecía al procurador. El procurador también designaba y deponía a los sacerdotes, ¿no es cierto? Es decir, que en ese sentido no había cambiado nada. Esa fue la gran sorpresa, porque ellos pensaban que, bueno, como Arquelao y los Herodes y los Asmoneos, ¿te acordás que ponían y sacaban y ponían a como ellos querían los sacerdotes? Ellos pensaron que a lo mejor, volviendo a tomar el control del Sanedrín y del templo, esa situación iba a cambiar. No cambió. El procurador era el que ponía y sacaba y ponía el sumo sacerdote. Claro. A tal punto era que Josefo cuenta que, por ejemplo, las vestiduras del sumo sacerdote, que son especiales, que son para poner, por ejemplo, en la época de cuando viene el Yom Kippur, son unas vestiduras especiales que tiene que portar el sacerdote. Lo mismo que cuando también son las fiestas de peregrinación, cuando había que ir al templo. Exacto, las grandes fiestas, el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales para ese día. Sí. No las tenía él, estaban bajo llave, en un cofre, en la Torre Antonia. La Torre Antonia era una fortaleza militar romana. Entonces, cuando llegaban las fiestas, el procurador era el que iba y los militares, los soldados, tenían que sacar del cofre a esas vestimentas y llevárselas. Eso era un mensaje también que le estaban dando. Exacto. O sea, vos vas a festejar subordinación. O vas a hacer esto si yo nosotros queremos. Exacto. Y subordinación. Claro. Entonces eso por un lado traía, imagínate a la gente como lo tenía, la población de Jerusalén estaba dividida, porque había gente que, como siempre, vuelve a pasar otra vez la misma situación que veníamos hablando anteriormente. ¿Te acordás cuando pasó lo de Antíoco? Que también se vuelven a repetir estas situaciones. Hay una población que de alguna manera prefiere de alguna manera no quedarse, no tomar las armas, sino que por el contrario estudiar las escrituras, dedicarse al estudio de la Torá y esperar el reino de los cielos, que comúnmente son las comunidades más moderadas. Claro. Muchas veces son la gran mayoría que son los fariseos, que son los que no apoyan ninguna lucha de armada, ¿no es cierto? Y por otro lado también están los que se benefician de esta situación, que normalmente siempre van a ser la clase alta, la aristocracia de toda la clase sacerdotal. Que son los saduceos, y los escribas, y también estaban los ricos, laicos, los grandes propietarios de las tierras, o sea, todos los que se beneficiaban de que de alguna manera colaboraban con el Imperio Romano. Los romanos a su vez les garantizaban una paz, o sea, una situación libre de revueltas, y bueno, lo que sí había que de pagarle sus tributos. Claro. Por eso es que también los procuradores lo que hacen es que a través del censo que manda a hacer Quirino, justamente saben dónde está cada uno, cuántas propiedades, cuántos tributos tienen que pagar. Y para eso se basaban en los funcionarios locales judíos, o sea, tomaban de la población local, y que eran los llamados publicanos, ¿no es cierto?, que eran tan odiados también por sus compatriotas, porque decían, estos son los colaboracionistas con el sistema. Cuando una cosa que pasa, cuando sucede que cuando Quirino, por ejemplo, el gobernador que era de Siria, nombra primero a Anás como sumo sacerdote, que es el suegro de Caifás, que es el que va a ejecutar la sentencia contra Jesús, ¿no? Como para ir teniendo idea de los nombres, ¿no? Okay. Él estuvo desde el año 6 hasta el 15, ¿no es cierto? Y el censo ese de Quirino va a desencadenar revuelta en Galilea. Y a través de eso hay algo importante acá. Judas, el hijo de Ezequías, ¿te acuerdas que hubo un tal Ezequías que ya cuando estaba Herodes se había revelado que Herodes lo había mandado a ejecutar? Bueno, ese movimiento quedó latente siempre ahí, de revuelta. Y entonces ahora,
cuando pasa lo del censo, también él levanta un movimiento ahí revolucionario y deja, digamos, sus seguidores. Siempre, acuérdate que esto era también medio desorganizado, pero poco a poco se van organizando y forman lo que se le llamaba el Partido de los Celotes, que incluso hasta Joseph Klausner comenta y habla de que muchos fariseos que eran los extremistas o el ala extrema de los fariseos apoya esto, porque el celote se le refiere a porque tenían celo de la Torá. Claro. Lo que pasa es que también había fariseos, pero otro grupo de fariseos era moderado también. O sea, no es que eran un grupo, digamos, de decir, bueno, estos son los celotes, estos son los fariseos, estos son los saduceos. No, eran, digamos, muchas veces era todo más o menos una población que estaba un poco mezclada, que había, por ejemplo, bueno, de todas maneras los saduceos, que era la clase aristocrática, nunca apoyó, obviamente, la lucha armada de esta gente, ¿no? Porque también tenía que ver más bien con las clases bajas, esta gente. O sea, era una lucha un poco nacional, pero también era una lucha de clases. Claro, o sea, por así usar el término, ¿no? Sí, un término que lo podemos entender ahora. Exacto, era un problema entre ricos y pobres también. O sea, no solamente de ocupación, sino que era un movimiento independentista por un lado, pero también entre ricos y pobres. Claro. Entonces, eso por un lado. Entonces ya te digo, ya tenemos que el origen del movimiento del grupo de los celotes, ¿no? Que siempre van a ser los que, tratando de emular, digamos, y de imitar a los macabeos, son siempre los que van a andar con armas, pero también Josefo te los muestra y te cuenta en su libro de antigüedades que eran vándalos, que eran ladrones, todo, porque también lo malo que tenían ellos un poco era que no sabían diferenciar entre el que era, digamos, colaboracionista directo con Roma y aquel otro judío piadoso, pero que no quería problema y que no se metía a tomar las armas, nada. A ese también lo ejecutaban, porque lo consideraban traidor. Es decir, no había diferencia para ellos. Es un poco complicado eso, ¿no es cierto? Porque cuando se llegan a los extremos así, siempre eso va a traer problemas. Claro. Ese grupo de los celotes estuvo todo el tiempo hasta el año 70, que mejor dicho, 66, que son los que organizan la famosa revuelta que después va a traer como consecuencia la destrucción del templo. Claro. Pero bueno, entonces tenemos que los procuradores concretos son Coponio, que es el primero, el que está del 6 al 9. O sea, los primeros tuvieron 3, 4 años nada más. Después están más tiempo porque, está por ejemplo Marco Ambibulo, que es de el 9 al 12, y Antonio Rufo del 12 al 15. En el 15, después de Cristo, muere Octavio Augusto, el emperador, y lo sucede Tiberio, ¿no es cierto?, que es incluso en el reinado de él es cuando también se lo crucifica a Jesús, o sea, y entonces él está del 15 al 37 después de Cristo, ¿no? Entonces Tiberio lo que hace es poner a Valerio Grato, y él este procurador está del 15 al 26, y finalmente Poncio Pilato, que es el que conocemos nosotros por los evangelios, porque es durante su procuraduría es que se lo ejecuta a Jesús. Está del 26 al 36. Ya ves que están los procuradores ahora, después de Tiberio, son los que duran 10 años, claro, ¿no es cierto? Pilato, por ejemplo, acá Joseph Klausner cuenta que Pilato es el que más desprecio y más antijudaísmo va a mostrar de entrada, no más, de entrada. Es verdaderamente le manifiesta odio a los judíos. Ordena, por ejemplo, es el que ordena entrar a las tropas en Jerusalén con los estandartes, y ahí casi ya se produce una revuelta, porque cuentan, por ejemplo, Flavio Josefo, que va todo hace entrar a las tropas en Jerusalén con los estandartes de la imagen del emperador. Habíamos visto de que hasta ahora habían respetado eso, pero Pilato no respeta, lo que quiere es imponer, y entonces hay un grupo de personas que lo va a ver ahí a su residencia, que ellos, los procuradores, vivían ahí en Cesarea Marítima, en la gran ciudad de ellos, ¿no?, de que Herodes había hecho construir para los emperadores. Entonces le suplica que por favor saque los estandartes. El tipo agarra y lo primero que hace es encerrar, los hace encerrar en un hipódromo, manda a todos los soldados y los quiere de alguna manera amenazar. Y dice, bueno, si ustedes no se vuelven, los pasamos por las armas. Cuenta Flavio Josefo,
la anécdota de que ellos en ningún momento deciden volverse atrás. Directamente le ofrecen el cuello, dicen, antes de violar la Torá, preferimos morir, a tal punto que el tipo, bueno, se ve tan avergonzado que en ese momento no los ejecuta, pero sí, lamentablemente ejecuta se produce una masacre en Samaria. Con los samaritanos sí, porque también habíamos dicho de que esta era una época que salían muchos profetas exaltados a hablar de visiones y de que veían recibían todo tipo de visiones y del Señor, y era la esperanza del Mesías, y era toda una especie de confusión, digamos, ¿no? De confusión y de exaltación mesiánica. Entonces había un profeta había llevado al monte Gerizim a toda una comunidad de personas ahí, y los había hecho trasladar ahí, incluso hasta con armas, porque decían que él le iba a mostrar los vasos de que Moisés había enterrado ahí en el monte Gerizim. Porque acuérdate que los samaritanos estaban sosteniendo de que ahí era donde tenía que adorar a Dios. Incluso había estado el templo, había sido destruido, y todo por Hircano y todo eso. Entonces, este profeta se les ocurre trasladar a todas estas personas ahí, y claro, Pilato cuando ve eso enseguida manda a las tropas y los manda a ejecutar a todos. Entonces, a raíz de eso, ¿no es cierto?, entre otras cosas, la comunidad esa de Samaria se queja ante Tiberio, que era el emperador. Entonces Tiberio manda entonces al gobernador de Siria, que ya no era Quirino, era Vitelio, y lo manda a que saque a Poncio Pilato. Entonces finalmente Poncio Pilato en el 36 ya es depuesto también, ¿no es cierto? Con Herodes Antipas pasa más o menos también lo mismo. O sea, él construyó Tiberíades, que esa es también una ciudad que fue construida sobre un cementerio, digamos. Entonces ahí tampoco vivían muchos judíos piadosos, porque eso está prohibido, digamos, por una cuestión de pureza e impureza. Entonces, y a raíz de que, bueno, él también había tenido un problema casi de guerra y de revuelta, porque él cuando se divorcia de su esposa, que era la hija del rey Aretas, que eran los nabateos, él se divorcia, o mejor dicho, la echa, porque lo que quería era casarse con con la cuñada, que era Herodías, y de eso cuentan los evangelios, ¿no es cierto? Lo conocemos por los evangelios, que ella incluso manda a ejecutar a Juan el Bautista. También se produce una guerra porque Herodes, el rey Aretas, que es el padre de la princesa esta ya despechada, le presenta guerra, porque entonces lo que hace es pedirle ayuda al emperador. El emperador entonces lo manda a Vitelio ahí para que ataque a todas las comunidades de los nabateos, y ya ves que todo un descontento que, en definitiva, de todas maneras, cuando muere, primero Tiberio como que lo apaña a pero ¿qué pasa? En el 37 muere Tiberio y lo va a suplantar Cayo Calígula. El emperador Calígula lo va a reemplazar a Herodes Antipas por esta situación de que estaba ocasionando problemas y guerras ahí. Lo va a reemplazar por Agripa Agripa I, que era un nieto de Herodes. O sea, vuelve otra vez a estar un viejo, digamos, descendiente de Herodes en el poder. Entonces toda esta, digamos, como para hacer un resumen, estamos viendo que en todo el contexto social y político de Judea y de Galilea, en el que va a crecer y se va a desarrollar Jesús, es una zona o es una época y es una especie de época que la podemos relacionar con mucha confusión, con mucha exaltación mesiánica, en la que se esperaba el reino de los cielos, que viniera pronto el Mesías, que pronto terminara esta situación, que ya se hablaba del reino de los cielos, que las comunidades estaban divididas, porque tenían todas diferentes interpretaciones sobre la escritura. Estaban los esenios también, que te acordás que yo te mencioné que ellos
estaban los que estaban ahí en el desierto, y al ver que estaba todo esto tan revuelto, ellos se quedaron allá en el desierto. Contemporáneamente también está la otra comunidad en Egipto, sí. Están los de Leontópolis, que ahí tienen también su templo, o sea, es bien diversificado. Y está toda la comunidad judía de la diáspora en Roma, en Alejandría, en Babilonia, que completamente desentendida de estos sucesos, o sea, y por el contrario tenían sus privilegios, como ya habíamos visto el otro día, que estaban exentos del culto al emperador, que estaban exentos de la ley Julia de Colegis, que tenían la libertad de poder reunirse libremente, y es muy diferente. Por eso cuando hablamos de judaísmo del primer siglo, en la época de Jesús, no podemos nunca hablar de algo homogéneo, es todo completamente diversificado. En ese contexto va a aparecer, digamos, el movimiento de Jesús. Interesante, y justo me vino ahora al final las palabras de este historiador español, ¿cómo es que se llama? Sí, Antonio Piñero. Antonio Piñero, sí. Cuando habla del cristianismo no se refiere al cristianismo, sino que se refiere a los cristianismos. Exacto. Porque evidentemente ante todo este acontecimiento que hubo y este revoltijo que había, histórico y social, político, económico, impresionante, espiritual. O sea, evidentemente no nació un cristianismo, nacieron varios cristianismos. Pero bueno, es sumamente interesante lo que vamos viendo hasta aquí. Vamos ahora, porque ya se nos fue el tiempo, al cierre del segmento. Pegadito tenemos el último tema musical y ya nos estamos despidiendo de ustedes desde nuestro programa Café en el Reino. Pero antes, saludar a nuestros hermanos que nos están escuchando en Orlando, Florida, y en Chino Hills, California. Un fuerte abrazo para todos ellos. Gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros, y ya estamos en 2 minutos más con usted. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos.
Hoy, como estamos escuchando en la canción de Marcos Barrientos y creyendo que el Señor es fiel, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo jueves, donde nuevamente estaremos creyendo en la fidelidad del Señor aquí en nuestra mesa de trabajo en Ministerios Olivo Natural. Les recuerdo que usted puede seguir conectados con nosotros a través de nuestra página olivonatural.org o a través de nuestro Facebook y haciéndonos preguntas, comentarios o compartiendo con nosotros alguna idea o algún pensamiento que tengan con respecto a nuestro programa. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros esta hora y media, los que han compartido este programa desde diferentes partes del país y de diferentes partes del mundo. Nos encontramos, como ya les dije, el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí para que juntos nuevamente podamos seguir disfrutando de un rico y placentero café en el reino. Bendiciones para todos.